La vemos perfectamente, Walter. Súper, genial. Sí, increíble presentación. Por señal. Bueno, chicos, para que no tomemos ahí mucho del tiempo de Walter, que, bueno, aceptó la invitación para estar con nosotros muy prontamente. Y bueno, entonces voy a hacer una presentación breve del proyecto para los que siguen ahí por la primera vez y para los que están, que ya siguen nuestro proyecto, que están acompañando los encuentros, ya conocen un poquito de lo que es este proyecto. Yo siempre digo, bueno, sean bienvenidos, están todos que están conectados ahí con nosotros. Como siempre yo digo, este es un encuentro que yo siempre hablo que es de todos nosotros, ¿sí? Entonces, es un encuentro que me encanta mucho, es un proyecto que me encanta mucho hacer y que en general las personas siguen conectando ahí con nosotros, son personas que son amantes del español, de la lengua española. Y eso es demasiado bueno porque son personas que quieren conocer un poquito más de la lengua, de las variedades que ocurre, que tiene el español, ¿no? De los países que tenemos. Bueno, ya tuvimos ahí una persona hablando de Paraguay, trayendo un poquito de las características de este país y todo. Incluso creo que, Walter, has estado con nosotros. Bueno, no sé si estuviste con nosotros en este encuentro, pero seguramente va a traer un tema un poquito distinto. En este encuentro que tuvimos con el paraguayo, la gran mayoría de las preguntas estaban alrededor de la variación del español. Entonces, variación esta que seguramente es lo que despierta la curiosidad de todos, principalmente por la R, la R final de las palabras. Pero bueno, entonces no voy a hablar mucho, quiero agradecer muchísimo a todos por estar ahí con nosotros, en especial por los participantes que están siempre acompañando, por mis alumnos que están ahí, y en especial por Walter, porque nos aceptó prontamente esta invitación para traernos un poquito más del español, ¿sí? Muchas gracias, Walter, y bueno, y les dejo con él. Gracias, Jan. Bueno, me presento, yo soy Walter, soy paraguayo. Walter decimos en español, no como en portugués y alguna zona de España que dicen Walter, ¿verdad? Bien, yo soy profesor de español, tanto como de todos los niveles para nativos, pero me dedico más bien a la enseñanza de español para extranjeros. Tengo muchos alumnos brasileños, tengo mucho contacto con brasileños aquí en Asunción. Y sí, en el encuentro anterior, el doctor ya estaba hablando de Paraguay, habló mucho de la cultura, yo vi todo el video, estuvo súper bien para la gente que no conoce Paraguay, para la gente que conoce Paraguay solo hasta la frontera, ¿verdad? Los brasileños normalmente. Entonces estuvo súper bien, habló mucho de la cultura, hasta del turismo, de economía, de todo habló él. Entonces estábamos viendo con Jan, bueno, vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la lengua. Así es que para sus alumnos, para los otros profes que saludaron ahí, por ejemplo, Puri dijo que es profesora. Entonces, si tienen alguna pregunta que yo pueda responder, estoy totalmente abierto para que lo hagan en el chat. Yo voy a estar leyendo las preguntas y respondiendo a medida que se vayan dando. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entonces voy a empezar para hablar un poquitito de lo que es el español en Paraguay. Walter, te pido Sí, que si puedas hacer una presentación tuya. Generalmente yo hago la presentación de la persona que hace la mediación, pero como yo estoy acá delante haciendo este contacto inicial ahí, te pido para que pueda presentarte, decirte, porque hubo ahí un errorcito en la comunicación de mi instituto, entonces para que las personas sepan Oi, quién. boa tarde. Alguém que come meu cu aí? bueno, entonces yo soy formado en letras en español. Aquí en Paraguay no tenemos
esa formación que tienen ustedes en Brasil, que generalmente letras es una letra, es portugués más una letra extranjera. En Paraguay, letras es solamente español, entonces nosotros nos enfocamos a estudiar la lengua y la literatura española. Si uno quiere estudiar otro idioma, tiene que hacerlo aparte, como otra carrera universitaria. Yo me formé en letras, en español y también en inglés. Y soy examinador acreditado del Instituto Cervantes para tomar todos los niveles del DELE, del Diploma de Español para Extranjeros. Entonces, como les dije, mi labor diaria es siempre trabajar como profesor de español para extranjeros. Estoy con gente de Brasil, de Estados Unidos, de Turquía, de Oi, alguém quer Japón, comer de meu cu aí, Corea. gente? Entonces, eso, más que nada. Ô, mano, seu microfone tá ligado aí, cara. Desliga aí. Oi, boa tarde. Oi, alguém Bueno. quer chupar a cabeça da Bueno. minha pica fedorenta? Bueno, empiezo entonces ya. Walter, perdón, creo que hay algunas personas que están conectándose ahí para hacer algunos chistes. Eso está ocurriendo mucho en Brasil. Entonces creo que son algunas personas que están haciendo interrupciones. Estoy acá observando y seguramente voy a bloquear todas las personas que están haciendo eso, ¿sí? Estoy atento. Pido perdón a las personas que están ahí, que son personas serias, que llevan este trabajo de una manera muy peculiar, bueno, de una manera en seria eso es, y ahí pido perdón y seguimos ahí bloqueando a esas personas, ¿ok? Ok, Jan. Es una lástima porque son personas que están entrando en diversas actividades como estas para molestar, hacer algunos chistes. Bueno. Acá alguien saluda en guaraní. Gracias, Andrea. Bueno, entonces empiezo. Vamos a hablar entonces, como les decía, de lo que es el español en Paraguay. Como les dije al comienzo, con la presentación de mi compatriota en el anterior encuentro sobre Paraguay, mucha gente no conoce Paraguay y hablando lingüísticamente menos. Hay gente que piensa que en Paraguay, ¿qué hablan en Paraguay? ¿Hablan guaraní? ¿Hablan español? ¿Cómo es Paraguay? Entonces, vamos a dispersar un poco esas dudas, escuchándome y también asistiendo a la presentación en sí. Bien, nosotros estamos dentro de lo que es el área lingüística del Río de la Plata. Compartimos con los uruguayos y los argentinos la característica del voceo. El Paraguay es 100% voceante, así como Argentina y Uruguay. Entonces, nosotros nunca conjugamos los verbos con tú, como los otros países latinoamericanos o España. Entonces, esa es una característica que la RAE misma ha descrito como un área especial que es el Río de la Plata. Pero siempre somos así un poco, quedamos ahí en un sandwichito así y solo se acuerdan de Uruguay y Argentina porque son mucho más conocidos internacionalmente por su acento, más que nada. Entonces, como les digo, en los libros oficiales de las gramáticas, de las últimas gramáticas, nosotros estamos enmarcados en lo que es el área de Río de la Plata junto con Argentina y Uruguay. Hablamos, la pronunciación de la L y de la Y es lo que nos diferencia mucho, pero tenemos muchos vocabularios iguales y el voceo es lo que nos identifica totalmente. Y como características del español en sí, de nuestro español, tenemos esa gran diferencia. Entonces, el extranjero que viene a Paraguay y quiere aprender el español aquí, tiene que acostumbrarse a usar el vos, porque nosotros, como les digo, no utilizamos el tú. Si alguien lo utiliza, suena rarísimo. Hoy en día hay muchos niños que ven
ven series, ven dibujos animados en canales como Disney o cosas así. Entonces ellos sí van desarrollando esa pronunciación y esa conjugación con tú, porque los doblajes normalmente se hacen o en México o en Chile, entonces siempre tienen el tuteo como la norma para todos los países latinos, pero es totalmente diferente. Y si ustedes se fijan, para nosotros es bastante fácil porque el voceo hace que todos los verbos sean regulares en la segunda persona. Y eso es bastante fácil cuando aprendemos español, porque ustedes saben que hay un cuantioso número de verbos irregulares. Bien, entonces eso da un cambio a no solo a... Eso no solamente hace un cambio en el sujeto, sino también en el objeto, porque no vamos a decir, por ejemplo, saludos para ti o compré esto para ti. Eso se usa en los países tuteantes. En el vos siempre vamos a usar el vos tanto como sujeto como objeto. Entonces, ahí hay una diferencia a la cual hay que acostumbrarse. Y normalmente... cuando uno trabaja con extranjeros, es que se da un poco más difícil porque el extranjero tiene que acostumbrarse a un uso del español, pero luego tiene que acostumbrarse al otro y así. Pero en general es bastante sencillo. Bien. Y acá, como les decía, solo por poner un ejemplo, esta es la página de la BBC, en donde ellos tienen una serie de documentales sobre el español, y este video cortito habla de vos y ni siquiera mencionan al Paraguay, así, para nada. Cuando alguien escucha a otra persona hablando de vos, rápidamente puede pensar que debe ser argentino o uruguayo. ¿En qué andas vos? Vos no sabés lo que me pasó. Pero en realidad... Y no mencionan a Paraguay. Entonces, por eso, más que nada, es que siempre nosotros estamos así como, hola, también existimos, estamos acá en el mundo. Y bien, en el siguiente aspecto, por supuesto que algo muy diferente o algo que siempre genera variación es el vocabulario. Ustedes ya estuvieron viendo en la serie de Español en el Mundo muchos países, y yo recuerdo estuve en la presentación de Venezuela y me sorprendía bastante cómo ellos llaman con otros nombres a cosas tan comunes para todos los hispanos o para todo el mundo. Eso es algo común en el español. Una persona aprende español en un país y cuando se va a otro país siempre encuentra una palabra diferente para una cosa que pensaba que era diferente. Normalmente entendemos todo, pero a veces hay palabras que son totalmente distintas y que no conocemos. Entonces, por ejemplo, la gente que habla español, ya sea cualquier variedad del español, ¿con qué palabra? ¿Con qué palabra, por ejemplo, aprendieron ustedes, especialmente estos para los brasileños, con qué palabra conocen ustedes estos objetos? ¿Con qué nombre? Pueden prender su micrófono y decirme, ¿con qué nombre conocen esas palabras? O, perdón, esos objetos. ¿Pero en portugués o en español? No, en español, en español. En español. Sí. No me acuerdo de la primera, pero la segunda es frutilla. Sí, nosotros decimos frutilla. Torta. ¿Y esto? Torta, bien. Sí, súper. Esas son palabras que normalmente son diferentes en algunos textos. Por ejemplo, nosotros que usamos textos para la escuela, para la enseñanza, usamos textos de España
siempre hay diferencia. Nosotros en Paraguay justamente le llamamos a esto lavatorio, frutilla, torta y torta. Es igual, no importa qué tipo de torta sea. Sin embargo, en otros países, como ya les dije, ustedes ya vieron, algunos le dicen fresa, lavabo, lavamanos, tarta. Entonces, siempre hay una cuestión diferente con algunas cosas en cada país que habla español. Eso es algo obvio. Pero se puede zanjar esa diferencia con el contexto. Entonces nosotros diríamos, por ejemplo, los niños están comiendo una torta de frutilla y ahora se lavan las manos en el lavatorio. Pero un español diría una tarta de fresa y se lava las manos en el lavabo, por ejemplo. Entonces, depende mucho de dónde uno aprenda español para ir acostumbrándose al vocabulario. Pero esa es una característica típica del español que cambia. En Paraguay, nosotros somos leístas. ¿Qué quiere decir eso? Que usamos siempre el pronombre átono le en posición de objeto directo. No solo objeto indirecto como dice la regla, sino también objeto directo. Entonces, en vez de decir la vi a Natalia, nosotros diríamos le vi a Natalia. No importa que Natalia sea una mujer. Y eso es muy común. Pero más común que eso es que a veces ni siquiera utilizamos el pronombre objeto. Entonces, para un paraguayo esta frase es normal. Trajiste el vaso. En otros países dirían, por ejemplo, sí, lo traje. Nosotros vamos a decir, sí traje y punto. Entonces, es muy común obviar el pronombre directo, el pronombre objeto directo, y aún más cuando está doblado. Por ejemplo, se lo traje y cosas así. Ese tipo de construcciones no utilizamos en el día a día. No quiere decir que esté bien, pero no lo utilizamos coloquialmente. Bien, ¿qué más? Y ahí viene lo que siempre llama la atención, especialmente de los brasileños. La pronunciación. Cuando personas que tienen así pronunciación muy específica, como el portugués, como los brasileños, o norteamericanos, tal vez franceses, a veces la pronunciación deja una impresión así muy rara, porque dicen, pero no es como nosotros aprendimos, o no es como escuchamos siempre. Bueno, hay cambios de país en país, y la R es algo muy común que Jan de hace rato me estaba preguntando, y que es muy común cuando un extranjero escucha hablar a gente acá, especialmente de Asunción. Y no es la diferencia en posición de comienzo de sílaba, sino al final. Porque normalmente los asuncenos dicen comer o saber. No dicen comer, no es que vibra la R cuando está en posición final. Y eso es algo que hacemos naturalmente, no estamos pensando que lo vamos a pronunciar así, pero lo hacemos naturalmente. Y es algo muy típico, pero justamente estaba hablando hoy con gente en mi casa, cuando yo era niño, yo tengo 27 años, cuando yo era niño, esta pronunciación para nosotros era una pronunciación de la capital, de la gran ciudad. Pero hoy en día es mucho más común esa pronunciación en los jóvenes de cualquier parte, especialmente de las ciudades. La otra diferencia está en la doble L, que algunos paraguayos seguimos pronunciando como la LH de portugués. Entonces, yo diría llave, lluvia, me llamo, allá. Sin embargo, muchos jóvenes, o la generación después de la mía, más que nada, ya está diciendo simplemente llave, lluvia, me llamo, allá. Porque es más fácil pronunciar de esa manera. Eso es totalmente cierto. Entonces, ahí hay una diferencia generacional, pero lo que tenemos nosotros los hispanohablantes es que no nos molesta esa diferencia. Porque por el contexto y como es nuestra lengua materna, siempre sabemos de qué se está hablando. Cuando yo hablo en clase, por ejemplo, y me pasa mucho con los brasileños, yo digo yo, digo ya, pero luego digo playa. No digo playa.
Entonces me preguntan los alumnos siempre, pero ¿cómo es la pronunciación? ¿Es playa o es playa? Y para nosotros no hay una diferencia absoluta en eso. Se pronuncie como se pronuncie, siempre tenemos el mismo concepto en la cabeza. Ahora, sí tenemos muy gran diferencia con nuestros vecinos, con los argentinos, que es lo que más diferencia nuestro español de ellos, ¿verdad? Que ya vieron cómo se pronuncia. ¿Qué otra pronunciación diferente tenemos? Cuando hablamos con S al final de sílaba, tendemos a no pronunciarla o pronunciar muy suavemente. Entonces, es común que ustedes, no digo la S muy pronunciada, van a escuchar a los paraguayos decir, vos sabés, vos sos, y no como vos sabés o vos sos. Y a veces esa diferencia, como ya dije, para idiomas como el portugués, que son así, tienen sonidos muy específicos, genera una confusión o parece extraño o curioso. Y lo mismo pasa con la letra B. En español estándar existe solamente el sonido de la B larga, ¿verdad? De la bilabial. Sin embargo, en Paraguay nosotros tenemos una gran influencia del guaraní y hay un contraste allí. El español solo tiene B y el guaraní solo tiene V. Entonces los paraguayos estamos intercambiando los sonidos todo el tiempo. Si escuchan un boliviano hablando, un español hablando, ellos van a decir viaje, vaso, bebé, abajo, todo bilabial. Sin embargo, un paraguayo puede decir viaje, viaje, vaso, vaso, bebé, abajo, y para nosotros no hay ninguna diferencia. Eso es muy nuestro por culpa de la relación que tenemos con el guaraní que está presente en nuestro día a día. Bien, ¿qué más? Y ahí viene justamente eso, y que es una pregunta que ya habían hecho anteriormente en las presentaciones de Jan. El guaraní, o sea, ¿realmente tiene influencia el guaraní o hablan todos guaraní? Hay quienes hablan guaraní, hay quienes hablan español, estos son datos oficiales del gobierno. Hay un 40% de la población que solo habla guaraní, frente a un 26.5% de la población que solo habla castellano, que normalmente se concentra en las ciudades. Ahora, el otro 30%, que es un número bastante alto, se considera bilingüe, habla y entiende guaraní y castellano, español, sin problemas. Entonces, haciendo una sumatoria, hay un 70% de personas que hablan y entienden guaraní. Entonces, por supuesto que eso afecta a la manera en que nos comunicamos, a la manera en la que hablamos acá en Paraguay. Y eso se nota muchísimo. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Como les dije, este 60% normalmente se concentra mucho en las ciudades, tanto en Asunción como en las otras capitales departamentales. Sin embargo, la población 100% guaraní hablante normalmente es rural. Por eso el guaraní siempre está relacionado con la pobreza, con la marginalidad, pero no es así. El guaraní se habla en el interior, en el campo y en la familia. Sin embargo, el español es el idioma en que se habla en la escuela, el colegio, la universidad, en la ciudad. O sea, en un shopping no van a escuchar gente hablando en guaraní, por ejemplo, porque se considera como bajo. En un juzgado, en un juicio, van a hablar en guaraní, en español, van a dictar las sentencias en español. Entonces, todavía no hay un bilingüismo total con respecto al guaraní, pero en la calle, en el mercado, la gente habla guaraní normalmente. Bien, ¿y cómo afecta el guaraní a nuestra manera de hablar español? Este es nuestro ejemplo clásico de clase en las escuelas. Me voy a ir en tu casa. Este es un error
típico que cualquier paraguayo lo va a decir y nunca se va a dar cuenta de ese error. ¿Por qué? Porque esto es estructura guaraní. Toda esta estructura es sintaxis guaraní traducida al español. Porque en guaraní la preposición en y la preposición a es la misma. Entonces, normalmente lo que hace el paraguayo es piensa en guaraní y traduce al español. Y eso se da en muchísimas frases que la gente utiliza como si fuera normal. Para nosotros es natural, pero cuando uno estudia español dice, ah, no es así. O cuando compara con los otros países. Entonces, un paraguayo diría, un mi amigo, en vez de decir un amigo mío. Me fui en casa, en vez de decir me fui a casa. Compré para mi comida, en vez de decir compré comida para mí. Se perdió de mí mi perro, en vez de decir se me perdió el perro. O me lavo mi cara, en vez de decir simplemente me lavo la cara. Y todas estas estructuras son literales del guaraní, así, calcos. Pero nadie se da cuenta, porque como no pensamos sobre la lengua, es natural, ¿verdad? Entonces nadie se da cuenta de eso. Bien, y vocabulario usamos muchísimo. Esto fue famosísimo, creo que hace 3 o 4 años más o menos. Fue demasiado famoso. Y todos entienden qué significa. ¿Qué significa? Vamos a tomar. Y era muy común. Pero hay vocabulario, hay palabras en guaraní que usamos todo el tiempo, pero todo el tiempo, y especialmente son simples partículas, como por ejemplo de, que significa vos o tú en guaraní, y lo utilizamos como el vocativo del che argentino. Todos saben que los argentinos dicen che. Nosotros también decimos che en Asunción, pero también tenemos el guaraní que es el de. Entonces, para decir a alguien, vamos a comer, decimos de, vamos a comer. Y no significa nada, es simplemente para llamar la atención de esa persona. Y es guaraní. Y luego tenemos partículas para enfatizar algo que la van a escuchar todo el tiempo si están en Paraguay. P, que normalmente traducimos como pues, o como, no sé si los bolivianos y los chilenos les enseñaron en las presentaciones. Los chilenos dicen po, y algunos bolivianos también dicen po, y es más o menos así. O ni co ni o. Entonces, para reforzar una idea, nosotros agregamos esto al final de las frases. Y son todos guaraní. O sea, en guaraní esto es gramática. En español, simple refuerzo o énfasis. Lo más común que tenemos del guaraní son los imperativos y las preguntas. Entonces, estos imperativos son, en guaraní hay distintos niveles de imperativo. Y eso lo pasamos al español como si fuera normal en español o como si fuera característica del español. Entonces, en vez de decir solamente come, nosotros reforzamos esa idea con los imperativos de guaraní. Y estos son pues, na significa por favor en realidad en guaraní. Y todo el tiempo estamos diciendo comena, dale na, vamos na. Todo el tiempo. Eso es muy paraguayo. Y como les dije también, lo que son las preguntas. En guaraní no existen signos de interrogación, sino existen partículas de interrogación, como el japonés, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los paraguayos usamos las mismas partículas en las preguntas en español. Entonces, en guaraní, decir picó significa que es una pregunta. En español no es necesario, porque sabemos cuándo es una pregunta, pero lo hacemos igual. Entonces, en vez de decir simplemente qué, los paraguayos decimos qué picó. ¿Por qué picó? ¿Qué pa? Y en el sur utilizan ta. En Encarnación, allá en la frontera con Argentina, en Pilar, Misiones, ellos utilizan la partícula ta. Y son 100% guaraní. Todo esto es gramática guaraní. Pero nosotros la utilizamos en español como si fuera normal.
Y otra vez con el tema de la sintaxis, o más bien semántica, porque es el significado de las frases. Estas frases para un paraguayo tienen total sentido, porque no piensa, como les dije, no piensan sobre eso. Pero, por ejemplo, voy a venir ahora, el lunes, para quitarte la foto, carece totalmente de lógica, porque ahora y el lunes no pueden estar juntos en la misma frase. O sea, ahora es ahora y el lunes es dentro de 3 días, entonces no tiene sentido. Pero es así en guaraní, entonces sigue siendo un calco. Lo mismo otra vez con ahora. Después ahora te voy a decir. Y o es después o es ahora, ¿verdad? No se pueden los dos, pero son calcos del guaraní y la gente aquí lo utiliza normalmente. Entonces, a veces cuando uno estudia como español estándar, en Paraguay se queda así como, pero no entiendo lo que dicen. O incluso otros hispanohablantes me dicen, pero Walter, yo no entiendo cómo hablan ustedes. Entonces hay que traducir de español a español. O esta última frase que es te dije luego. Te dije luego. Luego para cualquier hispanohablante significa después. Entonces no tiene sentido. Todo es traducción del guaraní y está en las venas del paraguayo hablar así. Por más culto que sea, siempre se le escapa alguna sintaxis del guaraní, algún calco. Y en el nivel coloquial es el pan nuestro de cada día. Todo el tiempo estamos escuchando esto en la calle, en el supermercado. O sea, hablar así es hablar en paraguayo. Entonces, como conclusión, simplemente es otra vez repetir lo que dije al comienzo. La variedad del español hay tantos españoles como países que hablan español hay. Pero otra vez dentro del país hay muchas diferencias. El Paraguay es muy pequeño, entonces no hay mucha diferencia en nuestro territorio, pero sí somos bastante peculiares comparándonos con nuestros vecinos y más que nada le debemos eso a la influencia del guaraní. Entonces, ya para los brasileños, ¿verdad? Que están cerca, es una oportunidad para aprender español. Van a aprender tipo 2 españoles más o menos si estudian en Paraguay, porque van a aprender un español paraguayo, pero también un español estándar, porque siempre hay que seguir la norma, ¿verdad? Por más de que cada país hable diferente, siempre el español está siguiendo todas las reglas que vienen desde la Real Academia. Entonces tenemos ahí una mezcla de nuestro propio español comparándolo con el español estándar y que es el que se usa en la universidad, en la academia, etc. Pero más que nada es eso. Entonces traté de ser lo más resumido posible. Así es que si tienen alguna pregunta, a mí me encantaría responderles, porque no estuve viendo el chat mientras hacía la presentación, entonces no puedo. Ahora recién voy a leer las preguntas. Walter, ¿puedo decirte algunas cosas que yo miré acá? Sí. Bueno, una vez más pido perdón a los que están ahí con nosotros por las interrupciones que tuvimos. Fue una lástima porque muchas personas intentaban entrar por cuestión de seguridad. Yo no dejaba. Entonces, si algún amigo o alguien que ustedes conocen que pide, pero yo no conseguí entrar, fue por esta razón, para que no interrumpieran ahí la charla, no el habla de Walter. Me pareció mejor impedir que estas personas se conectaran con nosotros, ¿sí? Entonces, pido perdón por esta cosa que me pasó por la primera vez. Las personas que yo conocía, que tenían fotos y que estaban ahí, yo siempre aceptaban porque ya estoy acostumbrado con ellas, pero los que no conocían o que no tenían foto, no aceptaba, ¿sí? Entonces, para que puedan decir a los demás en una situación, bueno, si les preguntan algo. Algunas preguntas, algunas personas hablaban de, no sé si está mirando ahí, de los... Sí, estoy viendo, bastante.
las palabras que había, las imágenes que habías puesto. Entonces Sí. las personas dijeron diversas cosas. Tía, bueno, hablaba en portugués, pero en español molde, fresa, torta, pastel, grifo, fresa, pastel, bueno, pastel, bollo sin relleno, no sé, algo así. Sí, pastel, Bueno, la diferencia entre pastel y torta es la más común. O sea, como les dije, un niño que ve una serie animada ahora mismo va a ver con el doblaje de México, va a decir pastel. Y para nosotros el pastel podría ser una empanada más o menos, normalmente, pero no, para nosotros pastel no tiene ningún significado en Paraguay, por ejemplo. Fresa, por la misma razón, por la influencia de las telenovelas de México o los programas, sabemos que fresa es frutilla, pero nadie dice fresa. Entonces, es diferente. Grifo, me dice ahí Bruna. Grifo para nosotros es canilla, por ejemplo. Entonces, siempre hay alguna diferencia. Ahí María Inés compartimos seguro mucho vocabulario, pero María Inés me dice que es argentina. Entonces, tenemos mucho vocabulario en común con los argentinos, pero la pronunciación siempre es diferente. Y ahí me decían también, a ver, alguien me preguntó, Olga me preguntó, todos hablan guaraní. Ahí puse la estadística oficial del gobierno. A ver si la muestro de nuevo acá. En general, hay como un 70% del Paraguay que habla guaraní. Pero ese 70% otra vez se divide en dos y es la mitad guaraní hablante, solo guaraní, o más de la mitad incluso, y otro 30% que habla guaraní y castellano. Pero como les dije, como les dijo Diego se llamaba el doctor, ¿verdad? Diego, la vez pasada, el Paraguay tiene 7 millones de habitantes. De los 7 millones de habitantes, 1 millón de habitantes vive en Asunción, en la capital. Entonces, la capital es 99% español hablantes, hispano hablante. El resto del Paraguay habla guaraní. Yo crecí en una ciudad a 70 kilómetros de Asunción y hablamos guaraní. A más distancia es 100% guaraní. Pero todos entienden español, porque como les dije, es el idioma de la academia. Entonces, la escuela está en guaraní, en castellano, en español, el colegio está en español y por sobre todo la universidad está en español. Todavía no hay investigación en guaraní, entonces todavía el guaraní va a estar un poco rezagado con respecto al español, excepto carreras que se dedican 100% como letras en guaraní. Pero no hay como investigaciones, no tanto. Ahora, ahí me dice Andrea de Fátima, pero si un médico no habla guaraní, ya no va a poder. Exacto. El guaraní comunicacional es muy importante. Los médicos, no importa dónde estudien, hay médicos que estudian en los Estados Unidos, en Europa, paraguayos. Si no hablan guaraní, no pueden trabajar en Paraguay, porque no pueden comunicarse con el paciente, no entienden lo que dice, no van a poder recetar, no van a poder dar consejos. Entonces, siempre vienen y vuelven a estudiar guaraní para ir al interior o para tratar a los pacientes que vienen a Asunción, porque vivimos en un país muy centralizado. Si uno quiere buena salud, buena educación, tiene que venir a la capital. Entonces, debe existir esa mezcla entre el guaraní y el español. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ahí, ¿qué más me preguntaron? ¿Hay alguna relación del guaraní con portugués? Decimos también segunda-feira, agora un paso en su casa. No sabría decir porque yo no soy, no tengo un estudio académico del portugués. Eso sí, como el Brasil también era región guaraní o tupí guaraní, hay muchísimos lugares de Brasil que tienen nombre guaraní. Y hay cosas también, por ejemplo, urubu, que es buitre en español, en guaraní es urubu. Normalmente en portugués se cambia la U y en guaraní tenemos la gutural que es U.
y hay esos cambios. Entonces hay muchos lugares o muchas cosas que en guaraní, yacaré es guaraní, yacaré no es portugués, yacaré es guaraní. Entonces sí hay esa relación. Ahora, específicamente entre los idiomas no sabría decirles porque no es mi área de investigación. ¿Los hablantes de español están más en el interior del país o hay mucha gente en la capital que habla guaraní también? Me dice Beatriz Aparecida. Hay mucha gente que habla, como les dije, cada departamento, el Paraguay está dividido en departamentos, cada departamento tiene una capital, que es la ciudad más grande, y normalmente siempre se habla en ese tipo de centros cosmopolitas, ¿verdad? O siempre se habla en español, pero en el campo, la persona del campo que trabaja el campo, normalmente habla guaraní. En Asunción, guaraní se enseña en los colegios como segunda lengua. Y luego vienen las lenguas extranjeras, como inglés o cosas así. El otro día hablaron de una lengua o dialecto, no me acuerdo, entre guaraní y español. Sí, y Beatriz responde ahí, yopara. Sí, Beatriz. Yopara significa mezcla mismo en guaraní, y es lo que hacemos. Así como les mostré en los ejemplos, nosotros todo el tiempo estamos diciendo cosas en guaraní. Una palabra en guaraní siempre sale. Y eso es el yopara. Y más todavía cuando hacemos los calcos. Es muy común hacer calcos del guaraní al español. De hecho, que una lingüista paraguayo-alemana decía eso. Ella decía, el paraguayo piensa en guaraní y habla en español, dice ella. Entonces, siempre la estructura cuando habla es muy guaranítica. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, sí. Yo te hice una pregunta, te pregunté al respecto de la valoración del idioma, del guaraní. ¿Hay una valoración por parte del gobierno? Porque, bueno, has dicho hace poco que está en la universidad y todo, pero ¿cómo es esta situación del idioma para ustedes, para los responsables por las políticas públicas? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. Históricamente el guaraní fue perseguido por algunos gobiernos. Ya estoy hablando de la época colonial y siguiente, antes de la guerra de la Triple Alianza más o menos. Y luego hubo gobiernos que apoyaban el guaraní y hubo gobiernos que no, ¿sí? Entonces, lo que se fue creando en la idea paraguaya es que el guaraní es un idioma o una situación que entorpece al castellano. Entonces, a la generación de mis padres se les inculcó que no hablan bien castellano por culpa del guaraní. Entonces, en mucho tiempo en la escuela se pensó que no se debe enseñar guaraní para que los niños puedan hablar castellano perfectamente. Ya luego eso, con los estudios lingüísticos, se demostró que nada que ver, que lo mejor es que los niños crezcan siendo bilingües para trabajar los dos hemisferios del cerebro. Entonces, eso fue cambiando. Ya, yo pertenezco a la generación que ya tuvo educación español y guaraní desde la primaria. Pero antes de mi generación, el guaraní no se estudiaba en las escuelas. Y eso también hizo que la valoración del guaraní académicamente sea muy pobre. En el 2018, imagínense, hace 2 años nada más, se creó la gramática, se unificó la gramática de guaraní. Creo que en ese sentido Argentina estaba adelantada porque en Corrientes se habla guaraní y ellos le dan mucho empuje al guaraní allí en Corrientes. Lo tienen como idioma de la provincia también junto con el castellano, pero nosotros estuvimos un poco más atrasados en ese sentido. Y como le digo, se creó la Academia de Guaraní más o menos allá en el 2012, 13 más o menos, y luego ellos fueron trabajando, los académicos, para crear un solo corpus de gramática para que todo sea así normativizado. Y eso, la verdad que hicieron un trabajo gigante. Si ustedes vienen a Paraguay,
van a ver los nombres de las distintas instituciones públicas en español y en guaraní. Si ustedes entran en cualquier página del gobierno de Paraguay, está traducido en español y en guaraní. E incluso hay un proyecto para que ya en el 2021-2022 todas las instituciones sean 100% bilingües, tanto en documentos como en las personas, en los funcionarios mismos. O sea, no puede ser que un funcionario solamente hable guaraní o solamente hable español, debe ser bilingüe. E incluso había un proyecto que quería poner todas las señales de tránsito en guaraní y en español. No sé si corrió eso porque es un poco más difícil, pero se está tratando de normativizar el guaraní para que tenga un estatus más parecido al del español. Todavía falta, pero ahí estamos. Bueno, ¿qué más? Había una pregunta. Entonces, ¿hay el bilingüismo entre los dos idiomas?, preguntó Clayton. Depende de la región, Clayton. Hay personas que sí, hay personas que no. Por ejemplo, mi abuela habla solo guaraní y sus nietos hablamos español. Nosotros hablamos en español con mi abuela y ella nos responde en guaraní. Ella entiende español, pero no habla. Y tengo muchos primos que entienden guaraní, pero que no hablan. Pero entendemos todo, siempre. Entonces, pero sí hay gente que es totalmente bilingüe. Yo soy totalmente bilingüe en guaraní y en castellano. Mi padre decía que de niño tenía prohibido hablar en guaraní en público. Nació en 1922. Estoy seguro que así era, Alexandra. Como dije, yo pertenezco al sistema educativo de 1992. Ahí recién la gente empezó a enseñar guaraní en las escuelas. En el tiempo de Stroessner todavía había persecución. Sí, en el tiempo de la dictadura el guaraní era muy perseguido. Y en el tiempo de la dictadura fue donde más se metió la idea de que el guaraní era de tontos, de pobres, de indígenas. Era muy discriminatorio. Ahora es diferente. ¿Pero el guaraní está en los genes? Sí. Pasó algo parecido en Perú con el quechua aymara, sí. Eso, por ejemplo, también es un mito. Los paraguayos siempre dicen que el Paraguay es el único país que es bilingüe y que mantiene su lengua nativa. Eso ya vieron que no es así. En otros países, en Perú se habla el aymara, el quechua, en Bolivia también hay guaraní. Entonces, eso sí es un poco preconceptuoso de repente, como dirían los brasileños. Incluso solían hacer denuncias cuando encontraba a un niño hablando guaraní en la calle. Probablemente, eso sí ya no puedo decir, pero yo todavía recuerdo que cuando era niño hablar en guaraní me retaban un poco por hablar en guaraní. Me decían, no hay que hablar en guaraní porque el guaraní es feo. Cosas así. Y eso. Pero en el resto de los países no se habla como en Paraguay, dice Renata. Y no, Renata, como estaba diciendo, es bastante diferente. Hay un poco de diferencia entre los países que hablan español. A ver, ¿qué más? Gracias a vos, María Inés. Chicos, ¿alguna pregunta más ahí, Walter? Creo que las personas ya hicieron, ahí todos hicieron muchas preguntas, ¿no? Y claro que fue ¿Quiero hacer una pregunta, Jan? Sí, por favor. Bueno, soy María Inés, hola, soy de Argentina, del interior de la provincia de Córdoba. Me gustó mucho la charla porque pude entender a los alumnos. Soy profesora del nivel superior no universitario y viví 13 años en Brasil, así que puedo decir que hablo portugués, no tan bien como me gustaría. Y tenía 2 alumnos paraguayos. Entonces me ayudó mucho algunos detalles que diste para comprender mejor la situación. Ellos me decían que eran del campo.
Entonces pude entender esto porque ellos hablaban bastante bien español, pero por ahí aparecía alguna palabra o la estructura como marcaste, esto de la estructura del guaraní. Así que, bueno, muchísimas gracias porque me ayudó a aprender algo y poder entender lo que no comprendía en ese momento, que me asustaba, porque yo decía, ¡ay, cómo hablan! Entonces, pero bueno. Y otra cosa, una curiosidad que comenté, es que tu R es como la R del interior del estado de Sao Paulo en algunas ciudades. Es exacta, ese posta que a mí no me sale, pero cuando hablabas era bien, me hacía pensar en el interior de Sao Paulo. Ya escuché a algunos brasileños que porta, esa R así, sí, no vibrante. Sí, es muy común, como les dije. Yo recuerdo todavía, porque como crecí en el interior, yo todavía recuerdo que nos burlábamos de los capitalinos por pronunciar la R así. Pero vivo acá en la capital hace 10 años y es algo natural ahora para nosotros. Entonces cuando yo digo en clase, bueno, a ver chicos, y todos los brasileños se ríen y me dicen, ¿cómo, profe? A ver, y ellos se ríen, se matan de la risa porque no es como uno se acostumbra o idealiza la R del español. Y eso. Y con respecto al guaraní, incluso les doy una anécdota. Nosotros, o sea, yo soy examinador de DELE y en las convocatorias anuales tenemos gente de todo, o sea, extranjeros que viven en Paraguay, pero en todos los puntos del Paraguay. Y vienen japoneses, por ejemplo, que viven en el campo de Paraguay, aprendieron más rápido guaraní que español. Porque es lo que habla la gente. Claro. Porque en japonés, por ejemplo, suponte, los sonidos del japonés son muy parecidos a los sonidos del español. O sea, viví 3 años en Japón y por eso son bastante parecidos, que tendría que ser eso, los tendría que invitar a que hablen más rápido español, ¿verdad? Sí, pero en realidad, o sea, si comparas con el guaraní, es mucho más parecido al guaraní. Claro, no, yo guaraní no sé, entonces no puedo opinar. Es muy parecido. Entonces, para ellos es muy común que vienen a Paraguay, aprenden más rápido guaraní que español. Claro, y dijiste lo de las partículas, entonces sí. Ahí estaría. Sí. Bueno, no robo más tiempo, muchísimas gracias, me tengo que ir y voy a ver si lleno para recibir el certificado. Felicitaciones, muchas gracias, Jan, también. Adiós. Gracias, María Inés. Adiós. Adiós, María Inés, muchas gracias. Mira, hubo algunas otras preguntas ahí. Profesora Almi USP, que enseña el guaraní, así lo dice. Luisiane te pregunta, hola, tengo una pregunta. ¿Conoces el diccionario guaraní español del gobierno de Pi, no sé, algo así? Paraguay, sí, gobierno de Paraguay. La abreviación, yo no la conocía. Gracias, Luisiane. Lo intenté utilizar en la clase, pero me parece que no está todavía muy variado. Sí, en realidad es cierto, Luisiane. Existe ese y hay una página de la Secretaría de Políticas Lingüísticas que tiene también un traductor, pero todavía no es muy exacto. Hay una página que se llama iguaraní. No estoy seguro si es .net o .com, pero ustedes ponen así, iguaraní, y es un diccionario en línea. No es bastante completo porque no se actualiza, pero es suficiente para lo básico por lo menos. Ese mismo, Luciane, ese mismo. Entonces sirve. Usamos normalmente, yo enseño guaraní también para extranjeros y cuando es de manera online usamos eso para los que no pueden acceder. Nosotros acá en Paraguay todos andamos así con un pequeño diccionario de guaraní por todos lados, pero cuando uno está en el extranjero utiliza ese. Incluso para los que son brasileños les cuento, hay un diccionario triple que es guaraní, español y portugués, que fue hecho por el Mercosur o una cosa así. Normalmente lo tienen así en centros culturales, en las embajadas, etcétera. Todos lo conocen. Yo tuve la oportunidad de enseñar guaraní acá en la embajada de Brasil también, español y guaraní. Entonces, lo conozco. En verdad, el R que decimos caipira es uno de los únicos sonidos de R verdaderamente nacional, dice Beatriz.
Es la R caipira, esa R, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver, lo que no entendí, el de profesor Almir, ese no entendí, Jan. Sí, Profesor Almir. no sé, yo sé que no sé si a Alejandro. ¿Qué lo dice? Ah, sí. Sí, es que este profesor, también del Centro de Lenguas en USP, él no es un profesor de USP, pero del centro. Entonces, él así enseña también sobre la R, que nuestra R en San Paulo viene del guaraní. Y también un poco de nuestro hablar, por ejemplo, con el plural, as casas. Nosotros acá cuando estamos hablando así, voy a comprar 10 pão. Hay ahí en unas partes, no sé cómo, pues el profesor puede explicar, por favor, que en unos idiomas indígenas es como un pleonasmo. Hablar os, 10 pães, sale como un pleonasmo, porque ya está hablado, ya está dicho, os. Entonces, sí, nosotros tenemos algo ahí que viene de los idiomas indígenas, así como tenemos cosas que vienen de los idiomas africanos. Ahora no estaba leyendo ahora recién estaba leyendo lo que estaba más arriba, Alexandra. Sí, en guaraní somos muy, muy redundantes. Normalmente ya hay una palabra que tiene esa idea y la repetimos de vuelta, así como dijiste. Y pasa con muchas categorías. Pasa con por ejemplo, decimos, no sé, en vez de decir esta cosa, decimos, por ejemplo, aquella esta cosa. Y doblamos el pronombre, por ejemplo. Eso, el adjetivo, es muy común en guaraní. Y lo de la pronunciación, sí, puede ser. Hay libros de tupí guaraní. Yo, por ejemplo, puedo leer tupí y entender lo que dice, pero la pronunciación cambia del tupí guaraní de Brasil. Entonces, pero si veo el texto, puedo entender qué está diciendo del guaraní. Ahora, la pronunciación sí ya es un poco difícil, pero sí, hay así cosas diferentes. Si ustedes vienen, por ejemplo, a Foz, a las cataratas, van a ver en las cataratas, en el parque de las cataratas, todos los árboles tienen nombre, su nombre científico. Todos los árboles de esta zona tienen nombre científico en guaraní, pero cambiaron la escritura y no usan, por ejemplo, o las vocales propias del guaraní, las nasales, y usan todas vocales orales del español. Entonces, por ejemplo, Iguazú en guaraní es Iguazú. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, siempre se va adaptando tanto al español como al portugués para que tenga esa pronunciación de ese idioma. Pero hay muchas palabras que vienen del guaraní. Nosotros no hacemos tanto eso en Paraguay. Nosotros directamente mezclamos los idiomas. No es que transfonetizamos el guaraní al español. A veces sí, pero no tanto como eso. Sino que más bien directamente mezclamos los dos idiomas. Especialmente cuando hay palabras muy, muy nuevas, como palabras de tecnología y cosas así que no existen todavía en los diccionarios de guaraní. Entonces usamos en español. Eso es lo que hacemos mucho. Ok, chicos, ¿alguna pregunta más? A Walter, ¿sí? ¿Alguien ahí quiere decir algo? ¿Puedo decir algo? Hola, Olga, ¿quieres decir? Sí, quiero hablar porque no sé, me ha llamado la atención lo que le está diciendo sobre el guaraní, porque eso también se ve en Perú, con el quechua, por ejemplo. Veo que en Perú pasan el noticiero, decimos nosotros en Perú, pasan en quechua, pero lo que acaba de decir él pasa también en quechua, porque las palabras nuevas las dicen o en español o incluso las palabras de informática en inglés, de hecho. Entonces, es gracioso porque lo que está pasando con guaraní ha pasado con el quechua, aunque el quechua en Perú se habla menos que lo que se habla en guaraní en Paraguay.
Entonces, y ellos por lo menos han sido más fuertes, se podría decir, para no dejarse llevar o convencer, como la mayoría de los peruanos creo, en que no, el quechua es inferior al español. Entonces eso a mí me ha chocado, porque lo que le ha pasado al papá de Walter nos ha pasado a nosotros, a mí, por ejemplo. Mis papás hablaban quechua, entonces, pero en el colegio se decía de que no, el quechua, ¿por qué el quechua? Que el quechua es una lengua inferior o de los pobres, como él ha dicho. Entonces, no sé, tal vez por eso no nos motivamos a hablar quechua o los padres dejaron de enseñarnos, dejaron de enseñarnos o no se motivaron en decir, bueno, aprendan esta lengua que es buena, porque hubiéramos sido bilingües y quién sabe hubiéramos aprendido mejor otras lenguas, ¿no? Ha sido un daño que nos han hecho, creo, en ese sentido. En fin, no sé, solo quería comentar porque al final me parece que pasábamos por lo mismo. Gracias, Olga. Y sí, tenés totalmente la razón. Pasa muchísimo con ustedes, con el quechua, también en Bolivia, tanto con el quechua como el guaraní. Escuché ya hablar el guaraní de Bolivia, por ejemplo, es un poco diferente, pero hay también esa característica, ¿verdad? De que no le damos mucho valor. Igual, yo solo puedo hablar del guaraní porque hablo guaraní. En Paraguay hay otros 17 idiomas indígenas que todavía sobreviven y yo, por ejemplo, soy totalmente ignorante con respecto a esos idiomas porque son idiomas que se mantienen en sus tribus, en sus grupos y que no tienen ese contacto con el idioma español como tiene el guaraní. Pero siempre son frutos de investigaciones lingüísticas. Hace poco encontré un idioma del Chaco paraguayo, allá casi con la frontera con Bolivia, la gramática total de no sé cuántos cientos de páginas, hecha por una lingüista de Finlandia. Entonces ella vino de Finlandia a hacer la investigación, pero nosotros los paraguayos no sabemos nada de ese idioma. Entonces es un poquitito fea todavía la situación con respecto a los idiomas indígenas porque no le damos tanta atención como le dan los otros países. O sea, acá nosotros en Paraguay tenemos muchos europeos principalmente que vienen a estudiar los idiomas indígenas y nosotros no. Esa es una realidad. Walter, ¿me escuchas bien? Te escucho. Bueno, ¿te parece que ahora que el gobierno está, ¿cómo voy a decir? En las escuelas están estudiando el guaraní, los chicos, ¿no? ¿Te parece que va a cambiar con el tiempo, que con el tiempo van a valorar un poco más la lengua o no? Esa es una pregunta muy interesante, pero al mismo tiempo muy vidriosa, Andrea. ¿Por qué? Porque si bien el guaraní se está enseñando, todavía no se encontró una metodología así bastante amena para enseñar el guaraní. Entonces, lo que pasa normalmente en las escuelas es que enseñan el guaraní como si todo el mundo ya hablase guaraní. Entonces enseñan literatura, análisis gramatical, pero los niños no hablan guaraní. Entonces no es como que enseñan como inglés, por ejemplo, que enseñan a hablar. Entonces nosotros seguimos considerando que deben primero enseñar a hablar el idioma y luego darle un nivel un poco más literario, etcétera, etcétera. Ahora, hay otra cuestión que se está dando hoy por hoy, es que el guaraní se está volviendo popular, pero popular en el sentido de pop. Entonces, hay muchos adolescentes que usan por lo menos algunas palabras en guaraní y se sienten cool. Entonces, eso puede ser que haga que más gente quiera hablar en guaraní. Es porque es un movimiento de resistencia, ¿no? Porque ya fue muy difícil traerlo otra vez, o sea, traerlo por primera vez para la escuela. Entonces creo que es un movimiento que no se puede perder. Exacto. Y eso es lo que falta todavía, que se haga una enseñanza bien planeada para que realmente dé frutos en la escuela, porque hasta ahora todavía hay chicos que estudian guaraní, primaria y secundaria, durante 12 años, y cuando termina el colegio no hablan guaraní. Sin embargo, las personas que aprendimos guaraní en casa, lo dominamos. Entonces todavía tienen esa idea, no, el guaraní no es para las instituciones, el guaraní es solo para la casa.
Entonces, ese chip falta cambiar todavía. Bueno, gracias. No, por favor. Ok, chicos, bueno, ya entramos ahí en la hora, ¿no? Creo que creo no, fue una charla demasiado buena, con las interrupciones, pero como dijo algunas personas, para que no me preocupase con eso, bueno, una vez más quiero agradecer a la presencia de todos que estuvieron ahí con nosotros, que tuvieron la curiosidad de conocer un poquito más el español de Paraguay, que de verdad me pareció en aquel encuentro que tuvimos que muchas preguntas fueron alrededor del tema. Entonces, cuando conocí a Walter y me dijo que estudiaba, que era de la carrera de letras, que estudiaba guaraní, que, bueno, tenía el conocimiento, me pareció demasiado bueno invitarlo a estar con nosotros y que tuvieran todos ustedes la oportunidad de hablar, de conocer un poquito más, de hablar con él. Y creo que fue una charla demasiado buena. Quiero pedir a todos que enciendan ahí las cámaras, por favor, para que podamos sacar una fotito. Walter, ¿quieres decir algo más? El micrófono está apagado, Walter. Ahora sí. No, más que nada invitarles, ¿verdad? A todos los que quieran pasarse por acá. Van a ver que es muy diferente de lo que se piensa. Yo siempre tengo ese primer contacto con los brasileños, especialmente, ¿verdad? Y los brasileños me dicen, profe, pero nosotros pensamos que Paraguay era solo Ciudad del Este. Y no es solo Ciudad del Este. O sea, Ciudad del Este es muy diferente de lo que es Asunción, para los que ya conocen Asunción. Entonces, siempre los brasileños que viven acá se quedan encantados, se quedan muy felices. Así es que pueden aprovechar para estudiar y hacer otras cosas más. Entonces, nada más que queda eso, la invitación. Ahora soy yo que estaba con el micrófono apagado. Chicos, muchas gracias a todos. En la semana entrante vamos a tener una charla con Icaña, que es una chica de República Dominicana. Entonces, si quieren conocer un poquito más del español hablado en República Dominicana, están todos invitados a estar con nosotros, ¿sí? Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias, Walter. Hasta la próxima. Gracias Chao. a ustedes. Chao, chao.